En el siguiente circuito tenemos que calcular las corrientes I1 e I2. De forma arbitraria decimos que I1 circula en este sentido e I2 también circula en este sentido. Para comenzar con el análisis de mallas en este caso, porque tenemos dos fuentes que no nos permiten realizar un análisis en serie o en paralelo, debemos calcular la resistencia total en esta parte del circuito. ¿Cómo comenzamos? De la siguiente manera. Podemos observar esta parte del circuito de la siguiente forma. Esta parte del circuito se puede ver como dos triángulos unidos mediante la resistencia de 3 ohms. Por lo tanto, arbitrariamente decidimos analizar esta parte del triángulo y obtener su equivalente. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo con la resistencia de 3 ohms, la resistencia de 5 ohms y la resistencia de 4 ohms. ¿Cómo lo tenemos que resolver? Pasando del triángulo a estrella. Para eso hay unas fórmulas específicas. Entonces, llegaríamos a la siguiente manera. Tendríamos la resistencia número 1, la resistencia número 2 y la resistencia número 3. Para comenzar con los cálculos, en este caso de la resistencia número 1, que es esta que se encuentra aquí, también podemos ponerle nombres a las siguientes resistencias. Llamamos RA, RB y RC para que la nomenclatura nos sirva para el cálculo de las resistencias en estrella. Para comenzar con los cálculos, comenzamos con R1. La resistencia número 1 se calcula de la siguiente manera. Bien, entonces tenemos RB y RC hacen a R1. Entonces, R1 es igual a RB por RC sobre la suma de las tres resistencias. RA más RB más RC. Esto nos da un valor de 1,25 ohms. Para calcular luego la resistencia número 2, que es esta de aquí, tenemos en cuenta RA y RC. Por lo tanto, la resistencia número 2 es igual a la resistencia A multiplicado por la resistencia C, todo eso entre la suma de las tres resistencias nuevamente, más RC. Esto es igual a 1 ohm. Y por último, para calcular la resistencia número 3, hacemos lo mismo, pero multiplicando RB por RA. Todo esto dividido entre la suma de las tres resistencias. Esto es igual a 1,66 ohms. Por lo tanto, esta parte del circuito la podemos ahora escribir de la siguiente manera. Tenemos la resistencia de 3 ohms, tenemos la resistencia de 4 ohms y tenemos la resistencia número 1 por aquí, tenemos la resistencia número 2 y tenemos la resistencia número 3. A esta la habíamos llamado R, le ponemos acá, RD y RE. Y RE. Bien, entonces habíamos quedado que teníamos un triángulo formado por las resistencias de 3 ohms y la de 4 ohms.
Y también tenemos una estrella, de la cual calculamos sus valores. Ahora sí se puede operar con series y paralelos, porque este circuito se puede ver de la siguiente manera. Tenemos dos resistencias en serie, que son estas dos, y también estas dos están en serie. Entonces, el circuito queda de la siguiente forma, con un nodo que va a la otra resistencia. Vamos a resolver estas series entonces. Para resolver, le damos los valores que habíamos calculado anteriormente. Entonces tenemos una nomenclatura A, B, C y D, y ahí está E. Entonces, el valor de A es 3 ohm, el valor de C es igual a 4, que corresponden a estas dos, el valor de B corresponde a R1, que era 1,25 ohms, y el valor de la resistencia D es igual a 1. Por ahora, con esos valores podemos resolver las series. Entonces tenemos que la resistencia A está en serie con la resistencia B. Entonces calculamos el equivalente, que es igual a 3 ohms más 1,25. De la misma manera calculamos el equivalente entre C y D, que también están en serie, por lo tanto también se suman y me dan valor de 5 ohms. De estos dos equivalentes en serie obtenemos dos valores de resistencia que se encuentran aquí, y estos a su vez están paralelos entre sí. Por lo tanto, hacemos el paralelo entre estos dos equivalentes. Quedaría de la siguiente manera. Tenemos que RAB está en paralelo con RCD. Esto es igual a 4,25 ohms por 5 ohms, y todo eso dividido entre la suma de esos valores. Entonces esto es igual a 2,3 ohms. Si volvemos a escribir el circuito, obtenemos lo siguiente. Tenemos una resistencia, que fue el equivalente del paralelo, y tenemos la resistencia E. Aquí teníamos un nodo y acá también. Le llamamos E y le llamamos F. En este caso, estas dos resistencias están en serie, por lo tanto se pueden sumar. La resistencia E está en serie con la resistencia F. Tenemos que el valor de E era 1,66 ohms y el valor de F es 2,3 ohms. Por lo tanto, la suma 1,66 más 2,3 es igual a 3,96 ohms. Entonces, recordamos cuál fue el valor de nuestra resistencia equivalente total, que es igual a 3,96 ohms. De esta forma, podemos volver a reescribir este circuito y así calcular las corrientes, que era la consigna del ejercicio. Seguimos con un análisis de mallas. Entonces, vamos a calcular la corriente I1, que circula por esta malla, y la corriente I2, que circula por esta otra malla. Para calcular la corriente I1, tenemos que ver qué tensión hay en esta resistencia. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que I1 por 3 ohms es igual a este voltaje provisto por la fuente, que son 2 voltios, y 4 voltios también. O sea que son 2 voltios más 4 voltios. Esto es debido a la ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de los voltajes en una malla tiene que ser igual a 0.
De esta forma podemos calcular I1. Que es igual a 2 amperes. Para calcular la corriente I2 tenemos que tener en cuenta el sentido en el que circula esta corriente, debido a que en esta fuente vamos a tener una caída de tensión porque la fuente está posicionada de esta forma. Sin embargo, cuando calculamos I1 había un aumento de tensión debido también a la posición de la fuente. Por lo tanto, para calcular I2 tenemos la corriente I2 multiplicado por la resistencia, 3,96 ohm, y debido a cómo decidimos que era la circulación arbitrariamente, tenemos que al haber una caída de tensión hay menos 2 voltios. Es así que I2 es igual aproximadamente a 0,5 amperes. Es importante el signo de menos, porque esto nos indica que el sentido de la circulación de corriente de I2 ya no es hacia este lado, sino que circula en el sentido contrario.